Shalom, amados. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todos los del Bnei Israel que están entre las naciones. Shalom, shalom para todos los hermanos que están aquí en la comunidad. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá Matot, y también vamos a ver la parashá Matot y Masei, ¿sí? Esta vez nosotros vamos a ver dos parashá y terminamos ya el estudio del libro de Bamidbar, el libro de Números, ¿sí? En esta parashá nosotros vemos que la nación de Israel está a las puertas de entrar a la tierra prometida. Es decir, que han pasado ya casi los 40 años de que salieron de la esclavitud de Egipto. Pero lo sorprendente es que nosotros vemos que los acontecimientos negativos de toda una generación que cayó en el desierto no están recogidos en la Torá. No está recogido toda esta generación que cayó en el desierto, y sí se recogen los acontecimientos de esa nueva generación que va a entrar, ¿sí?, a la tierra prometida. Y aquí ellos, esta nueva generación, están recibiendo las últimas instrucciones de Akadosh Baruj Hu que le da a su pueblo. Y les dice a ellos, en el capítulo 30 de Bamidbar, el libro de Números, verso 1, dice: habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Adonai ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento ligando su alma, con obligación no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esas instrucciones que le da nuestro Padre Celestial a su pueblo, de que cuando hagan voto o cuando hagan juramento, tienen que cumplirlo. Vemos que a lo largo de toda la Torá, a lo largo de toda la Tanakh, no me habla de que el hombre está en posición de hacer pacto con Adonai. Eso nosotros vemos afuera, muchas religiones que enseñan a sus pueblos a que pacten por distintas razones, por distintos motivos, que pacta por casa, pacta por carro, pacta por dinero, ¿verdad? Y de esa forma tú vas a recibir. En la Torá nosotros, nuestro Padre Celestial, nos enseña diferente. Lo que al hombre le está permitido es hacer un voto, una promesa, o hacer un juramento de lo que voy yo a realizar, pero el hombre no está en esa capacidad de mover a Hashem a que haga algo para mí por lo que yo doy. Eso es una mentira lo que enseñan, ¿sí? En la Torá nos enseñan a nosotros que nosotros podemos hacer, sí, un voto como estamos viendo acá, o hacer un juramento, ¿verdad? Y que ese voto y ese juramento, porque este mensaje que les da nuestro Padre Celestial a través de Moshe a su pueblo es para los príncipes, ¿sí? Porque aquí dice, habla a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, ¿sí? Este mensaje principalmente es para los cabezas de tribu, ¿sí? Tienen más responsabilidad que el resto del pueblo. Pero más adelante nosotros en esta sección de la Torá también vemos los votos o los juramentos que les está permitido hacer a las mujeres, porque dirían, no, el voto y el juramento solo es para los hombres. No, más adelante nosotros vemos que los votos y los juramentos están permitidos también que hagan las mujeres, pero con el aval, si es mujer soltera, con el aval del padre, y si es mujer casada, con el aval del marido. Si el marido o el padre avala el voto o el juramento de la mujer, es válido, de lo contrario no. Porque si la mujer hace un voto o hace un juramento y el marido le dice anulo ese voto, eso no es válido. O si la hija soltera hace un voto o un juramento y el padre dice yo anulo ese voto, no es válido, porque así nos habla aquí en esta sección la Torá. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Eclesiastés. Vamos un momento a ver lo que nos dice el libro de Eclesiastés sobre cómo debe de ser nuestra forma de hablar. Eclesiastés capítulo 5, verso 4.
Dice aquí, cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es decir, amados, que cuando nosotros hacemos un voto o un juramento para Elohim, para nuestro Padre Celestial, y nosotros no cumplimos ese voto o ese juramento de que hemos quedado, ¿sí? Lo que nos dice es que la obra de nuestras manos no va a ser fructífera. La obra de nuestras manos va a ser destruida. Por eso preferible es no prometer a que hacer promesas o hacer votos o juramentos y no cumplirlos. Porque está en riesgo nuestro sustento, está en riesgo nuestras actividades, está en riesgo nuestro trabajo. Cuando nosotros decimos en una comunidad o cuando nosotros decimos en una quejilá o en una sinagoga, yo voy a hacer esto para la sinagoga, voy a hacer esto, hago un voto, hago un juramento y después no lo cumplo. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, no hagas, al no cumplirlo, que la obra de tus manos, tu trabajo, tu negocio, tu actividad, no sea fructífero, ¿verdad? No tenga resultado. Y la palabra me dice, preferible es que no prometas a que prometas y no cumplas. Vamos a ver lo que dice el pacto renovado, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento conocido, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, desde el verso 34 vamos a leer. Dice, pero yo os digo, aquí está hablando Yeshua, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ¿sí? Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea tu hablar, sí, sí, no, no, porque todo lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, que nuestro hablar tiene que ser sí, sí o no, no. Muchas veces somos llevados emocionalmente a hacer promesas o a decir voy a hacer esto y después no las cumplimos. Y después vienen consecuencias de eso. Y consecuencias más graves cuando nosotros le prometimos a Hashem que vamos a hacer algo y no lo cumplimos. Más adelante, en el libro de Matillahu, capítulo 12, vamos a ver verso 36. 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hablamos muchas veces de una manera suelta. Hablamos muchas veces por hablar. Y aquí Yeshua, en el Brit Hadashah, nos está diciendo que de toda palabra que ha salido de nuestros labios, amados, nosotros tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Por eso preferible es estar callados y no decir nada a que con mi misma boca, con mi mismo labio yo me estoy condenando, amado. Muchas veces juzgamos muy fácilmente, hablamos en contra de las personas muy fácilmente y muchas veces es falso todo lo que nosotros decimos o todo lo que nos han dicho y hemos escuchado y en base a eso hablamos. Entonces aquí nos dice que de toda palabra que ha salido de nuestra boca, nosotros algún día vamos a dar cuenta. ¿Por qué sucede esto? Porque en los Yamayim existen libros de memorias
donde toda la memoria nuestra, todo lo que nosotros hacemos en este mundo está siendo anotado. Toda palabra que nosotros hablamos está siendo anotada. Todo acto que nosotros hacemos está siendo anotado. No solamente existe el libro de la vida, existen muchos libros que cuando nosotros estemos frente a Kadosh Baruj Hu y nos toque dar cuenta, van a ser abiertos. Todo lo que hemos hecho en este mundo, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Va a ser puesto delante nuestro y vamos a ser confrontados con esas verdades que están siendo anotadas, ¿sí? Y ahí que vamos a decir, Padre, perdóname, ya va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde pedirle perdón a nuestro Padre Celestial por todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos hablado, porque ya ese tiempo pasó. Es decir, si estamos ante la presencia divina, ya pasó el tiempo de nuestra redención. Simplemente ahí vamos a ser juzgados para bien o vamos a ser juzgados para mal. ¿Sí? Pero de todo lo que nosotros hablemos, de todo lo que nosotros escuchemos, de todo, amado, vamos a tener que dar cuenta algún día, en el día del juicio. Pero antes que venga el día del juicio final, nosotros tenemos una fiesta que se llama la fiesta de la expiación o Yom Kippur, donde las promesas que nosotros hemos hecho en el año, las podemos nosotros anular en esa fiesta. Podemos anular toda promesa o todo lo que hemos dicho durante el año en Yom Kippur, para que eso no sea tomado en cuenta en el día del juicio. O sea, tenemos esa alternativa a través de Yeshua HaMashiach, de ponernos a cuenta con nuestro prójimo, ponernos a cuenta con nuestro Creador, y en Yom Kippur anular toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, o toda promesa que hayamos hecho, ¿verdad?, a los hombres, o toda promesa o juramento que hayamos hecho a Hashem, de que sea anulado y que no sea tomado en cuenta en el día del juicio final. Porque Yom Kippur, es un juicio pequeño, aunque ante todos los hombres compadecemos todos los años, naciones, en la tierra, ciudades, familias enteras, ¿verdad? Somos juzgados en esa fiesta de Yom Kippur. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios. Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 20. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de su labio. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Dice que del fruto de nuestros labios se saciará nuestro vientre. Es decir, amados, que dependiendo de nuestra forma de hablar, que dependiendo de nuestra forma como nosotros pronunciamos las palabras, es que sucede en nuestra vida. Siempre lo hemos dicho, nosotros somos co-creadores de nuestras realidades. Nosotros creamos todo lo que está circulando a nuestro alrededor. Todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros mismos lo hemos creado. ¿Y cómo lo hemos creado? A través del pensamiento, a través de las emociones, a través de los sentimientos y a través de nuestra forma de hablar. Hemos sido hechos, como dice la palabra, a imagen y semejanza de nuestro Creador. Nuestro Creador todo lo hizo a través de la palabra. Y a través de la palabra es como nosotros creamos nuestra realidad. Si existe escasez en nuestra vida, es porque nosotros mismos lo hemos declarado. Si existe falta de trabajo en nuestra vida, es porque nosotros mismos lo hemos declarado. Si existe enfermedad en nuestra vida, es porque la persona misma lo ha declarado. ¿Sí? Todo lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros mismos lo hemos creado. A Kadosh Baruj Hu no tiene nada que ver con lo que les pasa a los hombres. Mucha gente le echa la culpa a nuestro Padre Celestial de lo que sucede.
de la violencia que sucede en los países, del hambre que sucede en los países, de las muertes que suceden, nuestro Padre Celestial no tiene nada que ver. Todo lo que sucede en las naciones, todo lo que le sucede en las ciudades, es producto de la misma creación de los mismos hombres. Nuestro Padre Celestial puso a la primera pareja en el jardín del Edén y les puso para que gobierne esta tierra. Y a partir de ahí es responsabilidad de los hombres lo que sucede en esta tierra. Porque hay muchos que dicen, hay un Dios injusto, ¿verdad? Tanta maldad que existe en este mundo y nuestro Padre Celestial no hace nada. No hace nada porque es responsabilidad del hombre lo que sucede, amados. ¿Sí? Es responsabilidad de la maldad que existe en el corazón de los hombres, donde hacen florecer el lado oscuro que todos tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Nosotros tenemos el lado que nos lleva a la luz, ¿verdad? O el lado que nos lleva a las tinieblas. ¿Qué es lo que más prevalece en nuestra vida? ¿Es la parte oscura, verdad, que nos aleja de nuestro Creador? ¿O es esa parte que nos eleva a la presencia divina? En esta sección de la Torá, nosotros también vemos en el capítulo 31 de esta parashá, Matot Masei, que estamos viendo, en el verso 1 dice, Adonai habló a Moshe diciendo, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, pues serás recogido a tu pueblo. ¿Sí? Vemos aquí que nuestro Padre Celestial le da una orden a Moshe de que haga venganza a los madianitas y luego va a ser recogido a su pueblo. Y es una de las últimas batallas que tuvo que librar Moshe. ¿Por qué esta orden de nuestro Abacados? Es por lo que sucedió en Baal Peor. Las madianitas y la gente de todo este pueblo de Moab salió a seducir a los Bené Israel y se dio una mortandad, como vimos en la parashá anterior, Pinjas, donde murieron 24,000 que adoraron a Baal Peor, ¿sí? Entonces, eso que hizo esta nación, este pueblo, nuestro Abacados lo tiene presente y le dice a Moshe, anda ya venganza en contra de los madianitas. La pregunta aquí, amados, es, ¿al hombre le está permitido hacer venganza? ¿O la venganza es de Adonai? Según lo que aquí estamos viendo y lo que nos enseña la Torá, la venganza es de Hashem. El hombre no le está permitido vengarnos de los otros hombres. Según lo que dice aquí la Torá y la orden que le da a nuestro Padre Celestial a Moshe, le dice, haz venganza, ¿sí? De los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido, ¿sí? Vamos a ver más adelante el libro de Barín, Deuteronomio, en el capítulo 32, Deuteronomio 32, verso 35. Dice la palabra, la Torá, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo sus pies resbalarán, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. ¿De quién es la venganza y la retribución? Según la Torá, es de Hashem. De Hashem es la venganza, y de Hashem también es la recompensa para los que guardan la Torá, para los que guardan los mandamientos de Adonai. Al hombre no nos está permitido vengarnos, ¿sí? Al hombre no nos está permitido desearle mal absolutamente a nadie, amado. Vamos a ver lo que dice el Brit Hadashah, el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 17, dice, Romanos, en el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el capítulo 12, verso 17 dice,
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en shalom, en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Adón. Así que, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No nos está permitido, amados, a nosotros vengarnos absolutamente de nadie, dejar todo en manos de Hashem, porque Adonai mismo dice: mía es la venganza y la retribución. Y los ojos de Adonai están sobre su pueblo, y él está viendo absolutamente todo lo que nos hacen, o todo lo que hacen los hombres, para que ellos reciban de acuerdo a lo que hacen. ¿Sí? Eso nosotros vemos aquí ya en el capítulo 31 de esta parasha. Vamos a ver en segunda de Tesalonicenses, lo que nos dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Segunda de Tesalonicenses, vamos a buscar segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 1, verso 6 dice, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que atribulan. Y si vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Adón Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Elohim ni obedecieron las buenas de salvación dichas por Yeshua, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Adón y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus malachim, por sus santos, y ser admirado de todos los que le creyeron. Al final de los tiempos, en el reino milenial, cuando venga Yeshua a establecer su reino aquí en esta tierra, todos vamos a tener la retribución, la recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho cuando hemos estado en este plano, amado. Eso es lo que podemos aprender aquí en esta sección de la Torá. También nosotros vemos ya en la segunda aliyá la forma como cacherizar cualquier objeto, porque aquí hay un mandamiento en el capítulo 31, verso 22, dice: ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro y estaño y plomo, y todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien, en que las aguas de purificación habrá de purificarse y harás pasar por aguas todo lo que no resiste el fuego. Es la forma, amados, que nosotros tenemos para hacer kosher cualquier cosa que llevemos a nuestros hogares. Lo que puede ser pasado por fuego, hacerlo pasar por fuego. Y lo que puede ser pasado por agua, hacerlo pasar por agua. Muchas veces a las personas les regalan prendas de vestir, ropa, y muy fácilmente se la ponen sin hacer ningún proceso para hacer kosher esa prenda o hacer la acta, ¿sí? Porque en nuestras prendas está nuestra energía, amada. Está nuestra energía. Está parte de nuestro ser. Y muchas veces existen prendas que han sido dedicadas a los espíritus inmundos, a los demonios, y muchas veces llevamos a nuestras casas cosas que no debemos llevar, ¿sí? Cosas que no debemos llevar. Y todo debe ser purificado, todo tiene que ser limpiado. Y aquí nuestro Padre Celestial
Van a salir ellos a la guerra, van a hacer venganza, van a coger botín. Ese botín que ellos recogían tenía que ser cocherizado, tenía que ser acto, tenía que ser kosher. Y la forma que nuestro Padre Celestial le dice, lo que puede ser pasado por fuego, oro, plata, cobre, estaño, plomo, debe ser pasado por fuego, debe ser purificado por el fuego. Y toda prenda de vestir debe ser pasada por agua. Y luego la introduce. Tiene que ser introducida al campamento y la pueden usar. De lo contrario, no, amados. Porque vemos que el oro, la plata de todos estos pueblos paganos aquí lo dedicaban a los dioses paganos. ¿Y cómo iban ellos a llevar eso a la presencia divina o cómo ellos lo iban a usar? Entonces, nuestro Padre Celestial le da esa fórmula. Y de la misma manera esta tierra, amados. La primera vez que fue hecha acta esta tierra por la descomposición moral y social que había antes del diluvio, ¿verdad? Esta tierra también fue pasada por agua. Fue hecha kosher, porque había mucha maldad. El hombre se había corrompido demasiado. Y solo un pregonero de verdad, Noah y su familia, ellos entraron en el arca y se salvaron. Por cierto, la palabra arca también significa Torá, ¿verdad? También significa palabra. Entonces nosotros podemos ser salvos en este mundo que está descomponiéndose cada vez más y más a través de la Torá, a través de la palabra. Pero la palabra a nosotros nos dice que en el final de los tiempos esta tierra va a ser pasada por fuego para ser hecha acta, ¿sí? Para que el reino de nuestro Padre Celestial se establezca en este mundo. Por cierto, Yeshua no va a venir y va a llevar a los que creyeron en él, a los Yamaín, como enseñan las religiones. El reino milenial va a ser establecido aquí en esta tierra. Nuestro Padre Celestial va a venir a reinar sobre esta tierra, porque en el final de los tiempos, en el octavo día, vamos a tener nosotros, o en el octavo milenio, cielo nuevo y tierra nueva. A los Yamaín, por cierto, no van a ir. Como enseñan muchas religiones, que van a ir al cielo y todo. ¿Sí? ¿Cómo? Segunda de Pedro, vamos a ver segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:6. 3:6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando del diluvio. Noah fue quien se salvó. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, dice, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Adón un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta tierra está reservada, amado, para el juicio final. ¿Sí? Va a ser pasada por fuego. Y eso porque nuestro Abacados no va a venir a una tierra que está corrompida, a una tierra que está sucia. Tiene que ser purificada. Y la forma como nuestro Padre Celestial estableció para hacer kosher, acta, una cosa, bien es pasado por fuego o bien es pasado por agua, como lo estamos viendo en esta parábola. Miren, amados, algo importante, ya después de la batalla, después de la batalla, después de la guerra, dice aquí la palabra que vinieron los jefes, vinieron a Moisés, dice, los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, porque escogieron 1000 de cada tribu para ir y hacerle la guerra a Madián, ¿sí? Y dice aquí, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nosotros, dice, en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Adonai ofrenda, cada uno de lo que ha hallado al
alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillos, cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Adonai. Moshe y el sacerdote Eleazar, porque Aarón ya había fallecido, recibieron el oro de ellos, alhajas y todos elaboradas. Vemos aquí algo importante, que van los jefes de millares, amados, los jefes de cada mil, de las tribus que fueron a combatir, y se presentan delante de Moshe, y dice, de la gente que hemos tenido a cargo, ninguno sufrió ningún rasguño. A nadie le pasó absolutamente nada. Y venimos en agradecimiento a dar ofrenda a Hashem del botín que hemos cogido. Amados, ¿por qué sucedió esto? Que la nación de Israel va a combatir, va a una guerra y no sufre ninguna baja. ¿Por qué, amados? Estaban en obediencia a la Torá de nuestro Padre Celestial. Estaban en obediencia a la palabra de nuestro Padre Celestial. Si yo no quiero que me suceda nada, si quiero vivir en shalom, si quiero vivir en paz, no tener ninguna dolencia, ninguna enfermedad, y que me vaya bien en esta tierra, ¿qué tengo que hacer, amado? Obedecer la palabra. Obedecer la palabra de nuestro Abacados. Y ese tema es difícil para algunos, porque muchos se ponen a decir, este mandamiento sí lo respeto, este mandamiento no lo respeto, esto sí hago, esto no hago. Sin pensar, amado, que de todo vamos a tener que dar cuenta, de todo, hasta de toda palabra que salió de nuestra boca. Por eso, como lo vimos. Entonces, amado, para que me vaya bien en esta tierra, ¿cuál es la clave, amado? Que nos está enseñando nuestro Padre Celestial a través de esta parashá, Makom Masei, que estamos estudiando, es de que yo tengo que estar en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial y no estar dudando de las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha dado, amado. Esa es otra de las enseñanzas que nosotros podemos ver aquí en esta parashá. Y en el capítulo 32 vemos que los hijos de Rubén y los hijos de Gad, dice, tenían una muchedumbre de ganado. Vienen ellos y la medio tribu de Manasés y se presentan delante de Moshe y le hacen la propuesta de que ellos querían quedarse de ese lado del Jordán y no pasar al Jordán, a la tierra prometida. Porque recordemos que aquí la nación de Israel está a las puertas ya de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Y esta guerra que libraron con Madián es la última de las guerras que libró Moshe. Y vienen ellos, los hijos de Rubén, los hijos de Gad, y le dicen a Moshe, nosotros no queremos cruzar. Nosotros queremos quedarnos de este lado porque tenemos mucho ganado y de este lado, ¿verdad? Del Jordán, lo que es ahora Jordania, eran tierras productivas y ahí había mucho pasto para su ganado y ellos se dejaron deslumbrar por lo que veían y quisieron tomar esa tierra y no cruzar. Y no cruzar, ¿sí? El Jordán para entrar a la tierra prometida. Moshe no sabía qué hacer. Siendo uno de los hombres más elevados, espiritualmente no sabía qué hacer. Tuve que consultarle a nuestro Abacados. Y en ese proceso de negociación, y aquí hay otra enseñanza, amado, que nosotros en todo tenemos que ser buenos negociadores. Aquí Moshe negocia con ellos y les dice, si ustedes ayudan a sus hermanos a combatir, para que la tierra sea repartida y cuando ya toda la tierra y todas las tribus tengan su tierra, ustedes sí pueden venir acá y coger esta tierra. ¿Sí? Entonces, espiritualmente muchos sabios de Israel dicen que ellos no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Y hay muchas personas, amados, que no estamos preparados para entrar a la tierra prometida. Hay muchos, como ellos, no estaban preparados. Entonces, del interior de su alma estaba saliendo algo
que ellos no querían entrar a la tierra prometida. Esa era una de las promesas por la cual nuestro Padre Celestial sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac, Jacob, nuestros padres. Estaban ya a punto de coronar esa promesa. Y ellos dicen no. Muchas veces estamos ya a la puerta de la bendición y hay algo que detiene a la persona para que no dé ese paso de fe y no reciba las bendiciones de Akadosh Baruj Hu. Muchas veces viene la duda, viene la desidia, viene el temor, viene el miedo, y si pasa esto, y si me pasa lo de acá, lo de allí. Y tantas cosas que al hombre se le viene, ¿verdad? Para no recibir las bendiciones de Akadosh Baruj Hu. Y la bendición se detiene, como en el caso, por ejemplo, en el caso de Rubén y Gad, cuando los enemigos atacaban a Israel, a los primeros que atacaron fueron ellos, porque ellos estaban fuera de la tierra. Fueron los primeros que eran atacados y los primeros que se desligaron de los mandamientos de nuestro Abacados para no cumplirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban en la tierra. No estaban bajo la protección divina de nuestro Abacados, porque la palabra dice que los ojos de Adonai están sobre su tierra. Y eso también lo vamos a ver en esta parasha. ¿Sí? Y por cierto, también aquí hay una enseñanza, amados, que ya la vamos a ver, pero vamos a ver lo que dice aquí, referente a que los ojos de Adonai, ¿verdad? Los ojos de Adonai están sobre la tierra, sobre la Eres Israel. Vamos a llevar en Deuteronomio 11, Deuteronomio 11, 12. Dice, la tierra de la cual Adonai, tu Elohim, cuida, siempre están sobre ella los ojos de Adonai, tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Es decir, amados, que los ojos de Adonai están sobre la tierra de Israel. Y aquí hay otra enseñanza que quiero recalcarles, amados. ¿Será que los ojos de Adonai están solo sobre la tierra o sobre la Eres Israel? ¿O será que los ojos de Adonai también están sobre su pueblo? Porque recordemos, hay muchos, y yo también lo creo, amado, yo también creo esto, que muchos sabios enseñan, que el jardín del Edén estuvo allí en Jerusalén, donde fue levantado posteriormente el primero y el segundo templo. Yo lo creo. Y que de ese lugar nuestro Abacados cogió la tierra para formar al primer hombre, Adán. Y si nosotros somos descendientes de Adán, también tenemos la tierra, de la cual fue formado Adán. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? Que los ojos de Adonai, si nosotros somos también parte de esa tierra, y en nuestro interior está esa tierra, ¿verdad? También está sobre nosotros. Y hay mucha gente que piensa que Adonai no los está viendo, que Adonai no los ve, y hacen horrores, ¿sí? Pero aquí dice la palabra que los ojos de Adonai están sobre la tierra, sobre la Eres Israel. Y nosotros, si hemos sido renovados de nuevo, si hemos aceptado a Adonai como nuestro Elohim, hemos hecho el proceso de conversión al Elohim de Israel, ¿verdad? Hemos aceptado la Torah, hemos entrado a los pactos de Adonai, hemos aceptado a Yeshua, somos parte de esa tierra. Y los ojos de Adonai también están sobre nosotros. Dice más adelante, nos habíamos quedado en el capítulo 32, en el capítulo 33, ya en la parashá 6, salidas, viaje, donde se narra todas las estaciones y todas las salidas que hicieron los Bene Israel desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Y hay 42 estaciones, 42 paradas. ¿Sí? Y vemos que la Torah nos dice que simplemente ellos no debieron demorarse esos 40 años en el desierto, porque la palabra nos dice que simplemente desde Egipto a la tierra prometida habían 11 jornadas.
de una jornada de sus días, es decir, en 11 días, ellos podrían haber entrado a la tierra prometida. Pero ¿por qué no entraron? Por la desobediencia a los mandamientos de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué nosotros no entramos a nuestra tierra prometida? ¿Por qué nosotros no entramos en ese plan de redención divino y estamos siendo esclavos en este mundo de un sinnúmero de cosas? Hay muchos que son esclavos de la enfermedad, hay muchos que son esclavos de la pobreza, de la miseria, hay muchos que son esclavos de la ira, de la rabia, del rencor, de la falta de perdón, hay muchos que son esclavos de las drogas, de los vicios, del cigarrillo, del alcohol, pornografía, muchos que son esclavos del sexo, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de esclavitud. Pero ¿por qué no entramos nosotros en ese proceso de redención divina que nuestro Padre Celestial nos enseña Shabbat, Shabbat, en las parashá, y no vemos o no vivimos lo que dice aquí la palabra para nuestras vidas? Y todavía estamos en ese periodo de que queremos entrar y no entramos, de que queremos llegar a la tierra prometida y no llegamos. ¿Por qué, amados? Y aquí la palabra es clara. Simplemente el pueblo, toda esa generación que cayó en el desierto, no entró a la tierra prometida por la desobediencia a la palabra de Akadosh Baruj Hu. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No tenemos las bendiciones de Akadosh Baruj Hu simplemente por la desobediencia a la Torá de nuestro Padre Celestial. Es simple. Aquí no hay vueltas que dar a nada más. Aquí no hay vueltas que dar ni poner pretextos, ni echarle la culpa a los gobiernos, ni echarle la culpa a las políticas, ni echarle la culpa a la familia, ni echarle la... No. La salvación es personal y es responsabilidad de cada uno de nosotros que hacemos con nuestra vida. Es responsabilidad de cada uno de nosotros qué pienso, qué siento, qué hago, qué hago. ¿Sí? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hemos sido puestos en este mundo para hacer la diferencia, para hacer luz y no tinieblas, en este mundo de tinieblas. Y si somos luz, debemos de alumbrar. ¿Y cómo debemos de alumbrar? A través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, a través de vivir la Torá de nuestro Padre Celestial. Que esto no se convierta en nuestra muerte, sino que nosotros realmente vivamos lo que dice aquí la palabra. Aquí no estamos hablando como un libro de historia de que esto ya pasó y estamos haciendo un remember de todo lo que la nación de Israel está hablando. No, amado. A cada uno como Shabbat nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros. Y aquí nos dice, hemos pasado por distintas estaciones. Aquí la nación de Israel, 42 estaciones, 40 años en el desierto. Ese desierto para nuestra vida, ¿cuántos años va a durar? ¿Qué tiempo que queremos nosotros que dure ese desierto en nuestra vida? De pronto, muchos van a caer en ese desierto y no van a entrar a la tierra prometida. Y no debemos esperar, amados, porque las religiones enseñan que cuando vayas al cielo, que allá vas a tener las naciones, allá vas a tener los carros, allá vas a tener el dinero. No es en el cielo, amado, es aquí, en esta tierra. En esta tierra es que nosotros debemos reinar, porque nuestro Padre Celestial dice que a su pueblo lo ha constituido rey y sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Si soy rey, voy a reinar en esta tierra. Voy a tener de todo en esta tierra. Voy a vivir bien en esta tierra. ¿Sí? Voy a hacer luz en esta tierra para otras personas que están en tinieblas. Pero es en esta tierra, amado. ¿Sí? Porque el libro de Revelaciones dice que Yeshua nos ha hecho para Elohim, su Padre, reyes y sacerdotes. Y un rey tenía tierras, tenía posesiones, tenía bienes, todo lo que él decía se hacía, tenía personas que le obedecían. Entonces los actuales empresarios vendrían a ser los reyes. Los actuales empresarios que tienen empleados y hay empresarios que tienen muchos empleados, ¿verdad? Y todos tenemos esa posibilidad, amados. Todos tenemos esa posibilidad. Pero hay muchos que estamos dando vueltas, esperando que llegue el final de los días para, no, allá en el cielo, yo me voy a contratar
allá en el cielo, que allá voy a tener la casa, el carro, allá voy a vivir bien. Y así los religiosos te enseñan y te mienten, para que tú no te proyectes, para que tú no crezcas, para que tú no te desarrolles, para que tú no avances. No hay ningún judío, amado. No hay ningún judío que sea pobre. No hay ningún judío que esté pidiendo por ahí caridad o ningún judío que esté trabajando para otro. Todos los judíos tienen negocios, todos los judíos tienen empresas, todos los judíos son empresarios. Sigamos ese ejemplo de nuestros hermanos, los de Judá, ¿sí? Para echar para adelante y no para atrás, amados. Entonces, ¿cuántas estaciones? 42. ¿Por cuántas estaciones Akadosh Baruj Hu nos ha cargado? ¿Por cuántas estaciones? ¿A qué lado nomás he ido? ¿En qué barrios he vivido? ¿En qué ciudades he estado? ¿En qué países he estado? ¿A qué países he emigrado? A mí también me ha tocado emigrar y sé lo que se vive en un país extranjero, ¿sí? Entonces, ¿cuántas estaciones han pasado ya en nuestra vida antes de entrar a la tierra prometida? Y la tierra prometida, ¿quiénes somos, amados? La tierra prometida, como lo hemos visto, somos cada uno de nosotros. Nuestra alma quiere entrar a la tierra prometida, pero nosotros tenemos esclava nuestra alma y nuestro cuerpo, y no la dejamos desarrollar, no la dejamos avanzar. Más adelante vemos los límites de la Eretz Israel, ¿sí? Los límites que tenía y los actuales límites que tiene la Eretz Israel no son los que está aquí en la Torá. Aquí en la Torá me habla que por el sur limita con Egipto, amado. ¿Sí? Imagínense, ¿sí? Por el occidente, por el mar Mediterráneo. O sea, la franja de Gaza ni existiría actualmente, o sea, según los límites de la Torá. ¿Sí? Por el oriente, Jordania. ¿Sí? Por el norte, Siria. Entonces, los límites de la Eretz Israel no son los que están actualmente, hermano. Los límites de la Eretz Israel es más grande. ¿Eso qué nos trata de decir Akadosh Baruj Hu? Que nos expandamos, hermano. Que deseemos más, que pensemos más, ¿verdad? Porque los límites de la Eretz Israel es bien grande. Actualmente serían algunas naciones. No es esa parte pequeñita, no es ese territorio que nosotros vemos en la actualidad. Vamos a ver aquí lo que nos dice el libro de Ezequiel. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Ezequiel. En el capítulo 28-24, dice: nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que te dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Adonai. Así ha dicho Adonai: cuando se recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando haga juicios a todos los que la despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Adonai su Elohim. Actualmente, amados, todos los que están alrededor de Israel quieren hacer la guerra. Pero se vienen juicios para todos ellos, amados, para todas estas naciones. Y van a ser destruidas por Akadosh Baruj Hu, ¿sí? En la guerra final, cuando todos se levanten en contra de la Eretz Israel, va a venir Akadosh Baruj Hu y los va a destruir a todos. Con el resplandor de su palabra, así dice la Tanakh, así dice la Torá de nuestro Abacados. Vamos a ver acá lo que nos dice, leí un pasaje también, el libro de Isaías. Vamos a ver Isaías, y con esto ya concluimos el resumen que estamos haciendo de esta parasha. El libro de Isaías, en el capítulo 2, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, capítulo 2, verso 1.
acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Adonai, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas y arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. Porque de Sion, de Jerusalén saldrá, dice la Torá, para todas las naciones. Y nosotros estamos viendo el cumplimiento de esta promesa que hace nuestro Abacados, sí, para las naciones, donde vemos que en todas las naciones actualmente se predica la Torá de nuestro Abacados. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta aquí en este resumen que hemos hecho de esta parasha. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a los hermanos, a los Bene Israel dispersos entre las naciones. Que nuestro Padre Celestial los guarde a ustedes y toda su familia. Shalom con todos.